Buenos días, hermanos. Paz del Señor. Bueno, la verdad, no sé, tengo muchas cosas que estoy sintiendo ahorita porque para mí es un honor estar aquí adelante para compartir la palabra, pero también sé que tengo que hacerlo con el mayor temor a Dios, porque es su palabra a fin de cuentas. Y sí, no me esperaba estar aquí adelante hoy. Les soy honesta, ni siquiera estaba decidida a predicar, pero mi papá manda devocionales, como todos saben, cada día. Y justo el miércoles en la noche, él me dijo, ¿quisieras predicar? Y yo le dije, te respondo mañana. No te voy a dar una respuesta hoy. Y me dice, está bien, hablamos mañana. Y yo, yendo al trabajo, leo los devocionales. Y el devocional que tocaba justo el jueves titulaba Es tiempo de compartir. Y el Señor sabe cuánto amo este tiempo. Yo amo la Pascua. Mis papás me decían, la verdad, no sé por qué tienes tanta obsesión con la Pascua, pero a mí me parece el tiempo más importante de todo el año. El que deberíamos estar regocijándonos porque Él vive. Pero ¿cómo llega a esto? Entonces yo hice unos estudios de la Pascua y quería hablarles de cómo Jesús es el sacrificio perfecto para la Pascua y para el perdón de nuestros pecados, cómo Él cumple, salda las cuentas del antiguo pacto y cómo Él establece un nuevo pacto con nosotros. Todo en esta semana de Pascua. Bueno, quiero empezar con Jesús siendo el Cordero, el sacrificio perfecto para la Pascua y el perdón de los pecados. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Jesús era judío. Jesús estaba celebrando fiestas judías. Entonces, tenía que adherirse a las reglas y tradiciones judías. ¿Y cómo es tan perfecto el Señor que Jesús cumple todas las reglas hasta el punto de su muerte para ser el Cordero perfecto y sin mancha? Bueno, yo quería ir a Éxodo 12, 24 al 27, que después de darle las instrucciones de la Pascua, aquí dice, recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? O sea, ¿por qué es importante esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo la casa de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y la adoraron. La Pascua liberó a los israelitas de la esclavitud egipcia. Y bueno, es una fiesta que se recordará por generaciones, porque el Señor los liberó de Egipto. ¿Cómo empezaba el sacrificio? Bueno, en la Pascua, se escoge un cordero, ¿verdad?, para ser sacrificado. ¿Quiénes son los que escogen el cordero? En hebreo se llaman los Kohanim. Los Kohanim son sacerdotes del templo de Dios que vienen de la casa de Aarón.
O sea, tienen que venir de la descendencia de Aarón. Ellos son los que escogen el sacrificio y básicamente los certifican como un sacrificio aceptable para el Señor. Jesús, como tenía que ser un cordero, tenía que ser certificado por un sacerdote de la casa de Aarón. Y en el Nuevo Testamento podemos ver en Juan 1:29 que dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo primero que Juan el Bautista le dice: el Cordero de Dios. ¿Qué significa esto? Juan el Bautista venía de una línea de padre de la tribu de Leví, Zacarías, y madre de la tribu de Leví, que era Elizabeth. Zacarías era descendiente de la casa de Aarón. Entonces, Juan el Bautista, se le dice cohen, era un cohen, era un indicado para certificar al Cordero de Dios. Y este es el primer paso que Jesús toma para irse a la cruz. Es la certificación de un sacerdote de la casa de Aarón. Es ahí como Él se prepara para hacer el sacrificio apartado por el perdón de nuestros pecados. Después, en la tradición judía, en las reglas judías dadas por Dios, en Levíticos 16, del 7 al 10, estaba hablando de cómo se elige a los sacrificios para presentarlos a Dios, y se elegían dos machos cabríos. Entonces, esto era para el día del perdón. El sacerdote presentaba 2 machos cabríos que eran idénticos, tenían muchas similitudes, y los presentaba el sumo sacerdote. Al presentarlos sacaba 2 suertes y las asignaba a cada chivo. Y Jesús, antes de morir, curiosamente lo presentaron al pueblo de Israel con alguien más. Podemos decir que Barrabás no se parecía mucho a Jesús, ¿no? Barrabás era una persona que cometía muchos pecados, que bueno, era un ladrón, que mataba, todo eso, y Jesús era inocente. Pero bueno, leyendo Levíticos dice: luego deberá tomar los 2 chivos y presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar que el chivo sea apartado como ofrenda para el Señor, el cual llevará los pecados del pueblo al desierto de Azalel. Siguiente. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azalel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Tenía que haber 2 chivos, dos posibles sacrificios. En el Nuevo Testamento vemos de que los sacerdotes presentan a Jesús y dicen: vamos a presentar a Barrabás. El nombre de Barrabás, curiosamente, Bar es hijo en hebreo, y Abba, todos sabemos que es padre. Su nombre significa hijo del Padre. Y Jesús, ¿cuál era su identidad? Era hijo del Padre. Estaban presentando a 2 chivos similares al pueblo. Y Dios elige a Jesús y suelta a Barrabás. Ese es el siguiente paso, donde vemos de que Jesús se está preparando para hacer el perfecto sacrificio. Porque aquí termina diciendo que el pueblo va a ser purificado y justo ante los ojos del Señor. Entonces Jesús estaba cumpliendo con los pasos para ser sacrificado. Bueno, y para la Pascua, el cordero de Nisán
tenía que ser elegido el día 10 de Nisan. Se sacrificaba el día 15, pero tenía que ser elegido el día 10. Entonces, Dios dice en Éxodo 12:3, anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Tenían que elegir el cabrito, tenían que elegir el cordero y tenían que llevarlo a su casa el día 10 de Nisan. ¿Cuándo es que Jesús entra a Jerusalén? Jesús entra a Jerusalén el día 10 de Nisan. ¿Y por qué? Bueno, se puede decir, pero está entrando a una ciudad, ¿no? ¿Dónde habitaba Dios en ese tiempo? En el templo. Y el templo estaba en Jerusalén. Y Jesús estaba entrando a la casa donde iba a ser ofrendado. Donde todos los que estaban en Jerusalén lo iban a entregar por ofrenda a Dios. Entonces, ahí Jesús cumple ser un cordero aceptable, porque lo eligen el día 10 de Nisan. Y los siguientes pasos en Éxodo, en Éxodo 7, dice, después tomarán parte de la sangre y untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Y el 13 dice, pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Esta es la Pascua. La Pascua es pasar encima. Este es el momento del sacrificio donde la sangre es derramada y es puesta como señal en las puertas para que Dios pase encima, para que Dios los salve. Los israelitas entraban por esa puerta manchada de sangre siendo esclavos y salían siendo libres. Esa era la Pascua, su promesa. Y Jesús, como el Cordero perfecto, las puertas de Egipto o de Éxodo, las puertas antiguas, eran normalmente madera, ¿no? ¿Qué es la puerta para nosotros? ¿Cuál es nuestra Pascua? ¿Dónde estuvo Jesús derramando su sangre? En una cruz, hecha también de madera. La cruz es nuestra puerta. Jesús en la cruz es nuestra puerta, donde entramos siendo esclavos espirituales y salimos redimidos por su sangre. No sé. Hermanos, por eso digo que me gusta tanto la Pascua, porque Jesús estaba recreando este pacto, esta celebración que hizo con su pueblo de Israel, su pueblo escogido, para escogernos a nosotros. En Juan 19 lo dice muy claro. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos y entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. ¿Qué les prometió Dios en la Pascua en Israel? Entrarán como esclavos a Egipto, saldrán libres a la tierra que yo les prometí. Nosotros a la cruz entramos siendo esclavos del pecado,
pero salimos libres. Y en la palabra dice que por su muerte Jesús abrió este nuevo camino, que es un camino que da vida. Y por último, en ese momento donde Jesús está en la cruz, donde Jesús ya cumplió los pasos de ser el Cordero perfecto, está siendo sacrificado y su sangre se derramó allá en la cruz por nosotros. ¿Qué pasó? El velo se parte, el velo se rasga completamente. ¿Saben qué tenía ese velo del templo? En Éxodo 26:31, Dios le da una dirección específica de cómo hacer su velo. Y dice, para el interior del tabernáculo confecciona una cortina especial de lino de tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Ese velo tenía 2 querubines bordados. Y cuando el hombre pecó y Dios los tuvo que sacar del Edén, ¿qué es lo que resguardaba el Edén? 2 querubines y una espada de fuego, porque ya no podíamos entrar, ya no éramos dignos de entrar. Y Jesús parte ese velo completamente, atraviesa eso, el primero, atraviesa los querubines que nos da paso para llegar a la presencia del Señor, para poder ir al Edén. En el Edén caminaban con Dios y Jesús lo hace posible para nosotros. Él parte el velo y con su muerte atraviesa la espada de fuego, para que nosotros no tengamos que atravesar esa espada de fuego, porque nosotros no seríamos capaces. Pero Él parte los querubines y atraviesa la espada de fuego, para que nosotros seamos capaces de entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y en ese tiempo, hermanos, siendo Él el Cordero perfecto, nosotros teníamos una deuda con Dios. Nosotros y los israelitas. Dios había establecido un pacto con Abraham hace mucho tiempo. Y lo podemos ver en Génesis 15:9. Bueno, este es un versículo que habla del pacto del Señor, de cómo lo firman, cómo lo establecen y qué es lo que el Señor pide de los israelitas, de los descendientes de Abraham. Entonces, en Génesis 15:9 es un pasaje un poco extraño, pero les voy a explicar cómo tiene muchas cosas ocultas que se conectan con el sacrificio de Jesús y cómo Él salda la cuenta para nosotros. Bueno, entonces el Señor está hablando con Abraham y le dice, yo quiero hacer un pacto contigo. Y el Señor le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma, muchos animales. Entonces Abraham le presentó estos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse los animales muertos, pero Abraham los espantó. Cuando yo leía este versículo, les soy muy honesta, hermanos, yo no entendía por qué
Dios le dice, trae estos animales, vamos a hacer un pacto, y Abraham sabía exactamente lo que tenía que hacer. O sea, no le preguntó, ¿qué tengo que hacer con estos animales, Señor? No, él dijo, vamos a hacer un pacto. Entonces los cortó por la mitad. Los cortó por la mitad, los puso en el piso y básicamente dijo, está preparado. Y yo ahí me preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué no le parece raro a Abraham poner animales muertos en el piso, partidos a la mitad, y decir, este va a ser el pacto de Dios? En las tradiciones que en esos tiempos, básicamente así se hacían contratos. Los contratos eran, partían animales por la mitad, ponían uno aquí, otro aquí, así, y los ponían como haciendo un pasillo. Y los animales partidos estaban básicamente haciendo el pasillo. Eso quiere decir de que habían, obviamente, dos lados del contrato, ¿no? Había una parte y la otra parte. En este caso, Dios y Abraham eran las dos partes del contrato. En los tiempos antiguos, cómo sellaban o firmaban el contrato era pasando por medio de los animales. Decían, así se firmaba, y decían que el que no cumple el contrato, o sea, la parte que no cumple el contrato, tenía que morir como murieron esos animales, partidos. Entonces, era un contrato un poco peligroso, ¿no? O sea, hacer con Dios, de que si yo no cumplo la parte de mí, o sea, yo no cumplo con una parte del contrato, yo tengo que morir como esos animales han muerto, partidos a la mitad. Y ahí, pero Abraham dijo, o sea, Dios le está prometiendo cosas, y también después Dios le dirá qué es lo que espera de Abraham. Entonces, parte los dos animales. Y después, el siguiente versículo dice, al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. Esto ya le estaba contando sobre Éxodo y Egipto. Pero le dice a él, en cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. O sea, Dios estaba planeando que los israelitas iban a salir y después iban a volver, y le avisa a Abraham. Entonces, Abraham estaba de acuerdo con este contrato, no se escucha que no estaba de acuerdo. Entonces, en los siguientes versículos después dice, después que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una torcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes. Básicamente, ¿qué es lo extraño de esta historia? Dios hace dormir a Abraham, lo hace caer en un profundo sueño donde él no se puede ni mover. Y eso es extraño porque él tiene que firmar un contrato, ha preparado un contrato, ha preparado un pacto y tiene que firmarlo, pero Dios lo hace dormir. ¿Y qué es lo que pasa por el pasillo de los animales? Un horno humeante y una antorcha ardiente, que son el Señor. La antorcha se puede decir que es como la columna de fuego que iluminaba a los israelitas. Entonces, es la presencia del Señor pasando, firmando el contrato solo, sin Abraham, aunque le hizo el pacto a Abraham. Y entonces firma el contrato, y en Génesis 17:9 dice, entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto, tanto como tú
Tanto tú como tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Básicamente, Dios solo le pedía a Abraham la circuncisión. ¿Pero qué significa la circuncisión? La circuncisión significa ser apartado del mundo. Por eso los israelitas no podían casarse con otras naciones, no podían tener a otros ídolos, porque la circuncisión era la marca que los separaba y les daba el pacto, esas promesas que le prometió a Abraham. Pero Israel, como se sabe, y todos nosotros no cumplimos ese pacto, no podíamos, porque ese pacto estaba, después en Éxodo le dice que, obedezcan la ley, y obviamente nosotros bajo la ley no podemos hacer nada, ¿no? Somos indignos. Entonces, los israelitas y nosotros rompimos ese pacto. Básicamente no nos apartamos para el Señor. Pero volviendo a la historia del pacto, de quién cruzó, Dios hizo un contrato, un pacto unilateral. Básicamente Dios estaba diciendo, si tú no cumples el contrato, si yo no cumplo mi parte del contrato, yo voy a ser partido. Pero le dice Dios también a Abraham, si tú no cumples esta parte del contrato, yo voy a ser partido. En los dos casos, el de Dios decía, yo voy a ser el que va a ser partido. Y hermanos, en Deuteronomio 31:16 podemos ver que dice, no cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado. Y en Salmo 78:10-11 dice, no cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir. Ese es el Salmo 78:10-11. Deuteronomio 31:16 decía también que no cumplieron el pacto. Pero básicamente por todo el Antiguo Testamento se ve que no cumplieron el pacto, no cumplimos el pacto. Los gentiles no éramos parte del pacto, ¿no? Entonces también estábamos condenados. Pero Jesús, otra vez volviendo a Jesús en la cruz, ¿qué es lo que pasó en la cruz? Jesús cargó todos nuestros pecados, cargó todas las veces que nosotros nos hemos olvidado de sus enseñanzas. Y en ese momento, en la cruz, Dios es partido en dos, porque ahí Dios Padre da la vuelta a su cara y no puede verlo al Dios, al Hijo, porque el Hijo estaba cargando con todos nuestros pecados. Y es ahí donde Jesús, Dios, salda nuestra deuda. Dios partiéndose en dos. Dios que era uno. En ese momento no podía. En ese momento había una parte que estaba llena del pecado del mundo. En ese momento Dios dice, este contrato, este pacto antiguo, ya está. Ya lo saldé. Por mí, por ti, por ustedes. Ya lo saldó. Y no lo podía ver a Jesús. Imagínense el amor del Padre complacido con su Hijo. En ese momento no lo podía ver. No podía acercarse a su Hijo. Yo no soy mamá, no soy papá, pero no
si ustedes padres, no sé cómo no podrían acercarse a sus hijos en ese momento, pero lo hizo para nosotros. El Dios del universo, el incontenible, se contuvo y se partió para saldar nuestras cuentas. Y es ahí donde hasta la creación lo sabe, hasta la creación sabe que hay algo, que esto no está bien. Todo se oscurece, ocurre un temblor, porque sabe que el verbo que lo creó está muriendo, cargando toda nuestra inmundicia para cumplir con este contrato, con este pacto. Pero, hermanos, en este momento donde su cuerpo es partido, donde su sangre es derramada, Él dice: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Y también dice: esta es la copa del nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo firmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Y esto es lo bello del Señor, esto es lo hermoso, que al terminar un pacto de muerte, hay otro pacto, el nuevo pacto en su sangre, el nuevo pacto que nos da vida eterna. Y este es el nuevo pacto. En Hebreos 8, 10 al 13 dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y les escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo les perdonaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. ¿No es eso tan lindo? De que ya estamos fuera de ese antiguo pacto. Ya Jesús lo pagó todo. Y ahora es tiempo del nuevo pacto. En Isaías 44, 22 dice: canten de alegría, cielos, que esto es lo que ha hecho el Señor. Griten con fuerte voz, profundidades de la tierra. Prorrumpan en canciones, montañas y bosques, con todos sus árboles, porque el Señor ha redimido a Jacob, Dios ha manifestado su gloria en Israel. Y Isaías 43, 19 dice: voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Es el Señor con su nuevo pacto. Y es así como, terminamos esto es un nuevo inicio. ¿Por qué es el domingo de resurrección? Yo me ponía a pensar, bueno, todo termina en la muerte de Jesús, ¿no? O sea, Jesús es nuestra Pascua, porque nosotros entramos por la puerta de la cruz, donde está su sangre derramada, entramos esclavos del pecado, salimos libres. Es nuestra Pascua. Ya somos libres por su muerte. Tenemos un nuevo pacto por su muerte. Y digo, ¿y por qué? Ahí terminan las celebraciones judías. Pero nosotros tenemos un paso más. Tenemos hoy día el domingo de resurrección. Es Dios
el que nos está dando esa esperanza. Dios es la primicia, por eso Jesús fue resucitado, es la primicia, este es el nuevo inicio, para que nosotros tengamos no solo la libertad del pecado, pero la vida eterna. Entonces, ¿por qué Jesús decide sacrificarse en Nisan? La verdad, yo no sabía por qué eligió Pascua, porque básicamente Jesús también es derramado su sangre por nuestros pecados. Y hay otras fiestas judías que son para eso. Básicamente hay una fiesta judía donde derraman sangre para el perdón de los pecados. Y yo dije, ¿y por qué no fue en esas fiestas? ¿Por qué fue en Pascua? Bueno, primero, porque Dios nos liberaba de la esclavitud del pecado, pero Nisan es el primer mes. Y en Israel, Nisan significa principio. Porque del invierno pasan a la primavera, de la oscuridad pasan a la luz, porque de la muerte, donde es invierno, pasan a la vida. Y Jesús nos muestra que en el día 1, después de su muerte, después de que todo haya acabado, en el primer día, el domingo, Él resucita. Y esa es nuestra esperanza, hermanos, también resucitar con Él en el futuro. Él lo hizo primero para que nosotros tengamos ese mismo camino y para que nosotros también podamos ser resucitados. Él es nuestro principio a una vida eterna. Por eso es en el mes de Nisan. Por eso Él eligió la Pascua. Porque ahí damos vuelta a la página y el Señor vuelve a escribir una historia para nosotros. En gracia y en amor. Ya no bajo la ley. Y eso llena de alegría mi corazón. Porque tengo la esperanza de que algún día voy a resucitar con el Señor Jesucristo. Y voy a vivir con Él eternamente. Esa es mi esperanza. Y espero que sea su esperanza también. Por eso este domingo espero que su corazón rebose de alegría. Porque Él ha resucitado. Y la muerte no lo contuvo como para nosotros. Gracias.